Hola, ¿qué tal jóvenes del Tecnológico Nacional de México? Como siempre, es un gusto saludarlos. Mi nombre es César del Ángel Rodríguez Torres y les estoy impartiendo la asignatura Habilidades Directivas 2. Recuerden, me pueden contactar mediante mi correo electrónico, así como también en la plataforma de educación a distancia del plantel. Seguimos con el tema 4, comunicación efectiva, y en esta sesión veremos el subtema 4.3, una introducción a la conducción de presentaciones orales y escritas. La competencia de esta unidad consiste en ejercer el liderazgo para el logro y consecución de las metas de un proyecto integrador. Los directivos tienen que dominar los elementos básicos de la comunicación pública y ser lo suficientemente flexibles para adaptarlos a diversas situaciones, ya que es importante, derivado de que se enfrentan a muchos públicos diferentes mediante discursos y documentos escritos, ya que la eficacia como directivo depende en gran parte de tu capacidad de comunicarte con tus compañeros de trabajo y clientes. Por desgracia, a menudo los nuevos directivos carecen de estas habilidades. De acuerdo con una encuesta de importantes reclutadores de negocios, la mayor deficiencia de los graduados universitarios en la actualidad es la falta de buenas habilidades de comunicación oral y escrita. Así que los programas de capacitación deben tomar en cuenta las habilidades básicas, como lo es la escritura, considerando que las habilidades para expresarse en forma oral y escrita son fundamentales para una buena administración y que muchos empleados nuevos también son relativamente débiles en estas áreas. Debemos prestar atención a la manera en que los directivos podrían desarrollar estas dos habilidades que son muy esenciales. Ahora veamos los elementos esenciales de las presentaciones eficaces. ¿Cómo puede alguien satisfacer todas las demandas de comunicación que enfrenta un buen directivo? Existen 5 pasos básicos para realizar presentaciones eficaces, que llamaremos las 5 reglas. Estas 5 reglas son secuenciales, ya que cada etapa se construye sobre la anterior. La buena comunicación depende en gran parte de la disposición y la preparación adecuada, como se muestra en la figura. Los primeros 3 pasos implican preparación. El cuarto y el quinto se enfocan en la presentación oral o escrita. Es por ello que una preparación adecuada es la piedra angular de una comunicación eficaz. Veamos la primera regla: formular una estrategia para la audiencia y la ocasión específicas. En esta etapa se desarrollan los objetivos en relación con la audiencia y la situación. La número 2, desarrollar una estructura clara. Esta etapa traduce la estrategia general en un contenido específico. La número 3, sustentar las ideas con ejemplos, ilustraciones y otro material adaptado para la audiencia. Esto reforzará las ideas. La número 4, preparar el material para crear un estilo de presentación que enriquezca las ideas. La forma en que se presenten las ideas suele ser tan importante como lo que se presenta. Y la número 5, complementar la presentación con respuestas seguras e informadas a las preguntas y los desafíos. El desempeño en una discusión espontánea y de libre flujo o en un intercambio de memorandos debe ser tan impresionante e informativo como el contenido que se presenta. Es por ello que podemos aseverar que el desempeño personal eficaz depende de las habilidades, el conocimiento y la práctica. Esto es especialmente verdadero en el caso de la comunicación.
La clave para sentir confianza al hacer presentaciones orales y escritas es la preparación y la práctica. Esto es muy importante, jóvenes. Si tú sigues los 5 pasos básicos, estarás preparado para transmitir mensajes eficaces. A continuación, se presentarán guías específicas para implementar los 5 pasos. Iniciamos con la regla número 1, elaborar una estrategia específica. Esta a su vez contiene una característica que es identificar tu propósito. Una regla principal para una comunicación efectiva es la siguiente: conozca su objetivo, conozca a su audiencia. Parece fácil, pero en realidad se trata del arte más difícil de la comunicación. Con base en esta recomendación, antes de reunir información o escribir notas, debes aclarar cuál es tu objetivo general para hablar o escribir. ¿Estás tratando de motivar, informar, persuadir, demostrar o enseñar? Si estás dando información, demostrando una técnica o rindiendo un informe, tu propósito general es comunicar. Cuando tu propósito es informar, te interesa la transmisión y retención de ideas y hechos. Por otro lado, cuando intentas motivar a los empleados para lograr una mayor producción, convencer a los demás de adoptar tus ideas o estimular un sentimiento de orgullo en la empresa, tu objetivo general es persuadir. La persuasión requiere del uso de un lenguaje motivador y argumentos convincentes, así como de adaptarse a la audiencia. Tu objetivo general afectará la forma en que estructuras tu mensaje y cómo complementarás tus ideas y tu estilo de presentación. Por eso es importante identificar primero tu objetivo general. Una vez que has identificado tu objetivo general, debes ser más fácil determinar tu objetivo específico, como se muestra en la siguiente figura. Para descubrir este último, pregúntate, ¿qué quiero que la audiencia aprenda? O ¿qué comportamientos o actitudes quiero que adopte mi auditorio? Tu respuesta podría ser: quiero que mi audiencia aprenda los 6 pasos de nuestro nuevo procedimiento de contabilidad, o quiero que dediquen más tiempo a los clientes. Cada uno de estos enunciados expresa un objetivo específico. Determina la manera en que adaptarás el resto de tu presentación de acuerdo con tu audiencia y las demandas de la situación. Adapta el mensaje a la audiencia específica. El éxito de tu comunicación depende en parte del entendimiento y la receptividad de tu audiencia. La clave para desarrollar un mensaje adecuado para la audiencia consiste en saber cuál es el conocimiento de tus receptores sobre el tema, tu actitud hacia tu mensaje y las expectativas ante tu presentación. Si los receptores ya saben lo que tú estás tratando de enseñarles, se aburrirán y quizá se vuelvan hostiles. Comienza con lo que ellos ya saben, luego extiéndete sobre eso. Si estás enseñando un nuevo procedimiento contable, comienza con el que tu auditorio utiliza actualmente y luego agrega pasos nuevos. Recuerda que la gente retiene mucha más información si el material se relaciona con algo que ya sabe. Si se replantea y repite, si se refuerza con auxiliares visuales y si se limita a 3 o 5 ideas nuevas, una audiencia motivada retiene más. Así que al inicio de tu mensaje explica el uso que podrían dar a la información. Por otro lado, también es muy importante considerar las actitudes de la audiencia hacia tu mensaje. Los receptores hostiles
no aprenden con tanta rapidez como los receptores dispuestos. Si tu audiencia es hostil, comienza por fijar metas realistas. Si tratas de hacer demasiado, podrías generar un efecto de boomerang en el que la audiencia se vuelve aún más hostil. Pon de relieve las bases comunes al compartir valores similares o metas paralelas. Por ejemplo, podrías señalar que el incremento de utilidades es bueno para todos en la empresa, o que de todos depende que mejoren las condiciones de la planta. En el caso de tener una audiencia hostil o poco comprometida, es importante desarrollar un mensaje bidireccional. Véase la siguiente tabla. Presenta ambos aspectos del tema. Utiliza argumentos fuertes basados en evidencias lógicas y amplias. Elige un lenguaje neutral para desarrollar tus ideas. En estas situaciones también es importante aumentar tu credibilidad. Muéstrate calmado, justo, razonable y bien informado. Utiliza el humor dirigido a ti mismo para relajar la tensión. Ahora veremos otra característica de la regla número 1, que es formular una estrategia para la audiencia específica. Y la siguiente característica es satisfacer las demandas de la situación. Las expectativas de los receptores acerca de tu presentación también son relevantes. La situación con frecuencia determina expectativas como el nivel de formalidad. Algunas situaciones claramente demandan presentaciones más formales. Si se espera que tú te dirijas a un consejo directivo, debes prepararte con sumo cuidado. Por otro lado, si te piden comentarios en el momento, no es adecuado ni práctico llevar un discurso preparado. En este caso, está permitido presentar más comentarios espontáneos. La comunicación escrita también implica ciertas expectativas. La invitación a un día de campo de la empresa se podría publicar en tableros de avisos, pero las invitaciones a una junta del consejo directivo se envían de forma individual. Algunas situaciones son engañosas. Por ejemplo, la televisión a menudo parece informal. Sin embargo, debes pensar con detenimiento tus comentarios cuando se incluyan en este medio. Los banquetes y las ceremonias podrían alentar una atmósfera informal y amistosa. Pero no te dejes engañar. No se trata de situaciones similares a las reuniones de 2 personas o de un grupo pequeño. Los escenarios de las presentaciones de negocios podrían crear diversas restricciones que debes anticipar. Recuerda que la disposición y la preparación son claves para una comunicación eficaz. Considera los siguientes sucesos que se presentan comúnmente. La reunión está por terminar, así que debes condensar tu presentación de 20 a 5 minutos. Prepara una versión breve que destaque la información que servirá para tu estrategia. Después de presentar las propuestas al comité para cambiar los procedimientos del servicio a clientes que el comité estudió durante 3 meses, una persona influyente que no es miembro del comité comunica el planteamiento de una propuesta competidora. Prepárate para responder críticas específicas de tu propuesta mientras mantienes un tono de profesionalismo cordial. También el lenguaje es muy importante o se ve afectado por la situación. Las situaciones formales demandan enunciados con una estructura más correcta y un lenguaje más formal. Las expresiones coloquiales y una gramática menos dirigida o rígida pueden agregar soltura al entorno informal. Determina las expectativas de tu audiencia y adapta tu lenguaje a ellas. La mayoría de los expertos coinciden en que tu lenguaje debe ser un poco más intenso
que el de tu audiencia. Acabamos de ver la regla número 1, formular una estrategia para la audiencia específica, que tiene dos características principales. La primera de ellas es identificar tu propósito y la segunda, satisfacer las demandas de la situación. Ahora procederemos a ver la regla número 2, desarrollar una estructura clara. Y su primera característica es comenzar con un pronóstico. En general, una introducción eficaz logra tres cosas. Primero, capta la atención de los que escuchan y establece un tono para el mensaje. Segundo, ofrece a la audiencia una razón para escuchar o leer. Finalmente, dar un mapa del camino o un rápido esbozo del mensaje. En una reunión de supervisores podrías iniciar tu plática sobre un nuevo plan para lograr los cambios en la producción de la siguiente manera. ¿Se dan cuenta de que no hemos cambiado nuestro proceso básico de producción en 4 años? Durante ese tiempo, 7 nuevos competidores han entrado al mercado y hemos perdido 9% de nuestra participación de mercado. No obstante, con 3 cambios podríamos obtener más producción y con esto generar 3% más de utilidades y aumentos de sueldo en el siguiente año fiscal. Primero, reorganizamos a la empresa. Segundo, instalamos una pista entre el cuarto de partes y la línea de ensamblado. Y tercero, establecemos una conexión telefónica entre el cuarto de partes y la línea de ensamblado. Permítanme dedicar unos minutos a darles los detalles de cada cambio y a explicarles por qué estos cambios nos permitirán ahorrar dinero. Esta introducción capta la atención de su audiencia porque plantea la inmediatez del problema y muestra por qué están tan implicados en lo que tú tienes que decirles. Al establecer el contexto más general de mayor competencia, tú intensificas las razones para que te escuchen y contrarresta alguna posible resistencia al cambio, lo que es común en las organizaciones. Segunda característica, elegir un patrón de organización adecuado. La organización de un mensaje es un aspecto fundamental porque influye en la comprensión del receptor. Los aprendices retienen más cuando los mensajes están organizados. La organización también afecta tu credibilidad como orador o escritor. Una persona organizada tiene una imagen más positiva que una que no lo es, y la organización afecta el cambio de actitud. Es más probable que tu audiencia se vea influida por tu punto de vista si éste se encuentra organizado. Por último, un mensaje organizado tiene más probabilidades de ser recordado por quien lo escucha y por lo tanto de influir en el receptor. Existen muchos patrones de organización entre los cuales elegir. Véase la siguiente tabla. En general, tú debes ordenar tus pensamientos con base en procesos continuos como tiempo, dirección, relaciones entre causa y efecto o secuencia de solución de problemas, complejidad, espacio o familiaridad. Una técnica relacionada consiste en organizar tu material como una serie de respuestas a preguntas comunes. Otra técnica utilizada con frecuencia es la llamada emparedado e incluye 3 pasos. Primero, tú destacas las ventajas del plan. Segundo, evalúa en forma realista los riesgos o las preocupaciones asociados con este. Tercero, refuerza los beneficios al mostrar cómo se compensan los costos, cómo se pueden reducir los riesgos proponiendo
salvaguardas o cómo se podría superar la resistencia al cambio. Conforme planeas tu mensaje, considera la orientación de tu audiencia. La principal pregunta que se debe plantear es: ¿qué es lo que piensa o sabe mi audiencia? Comienza desde ese punto, luego dirígete hacia el conocimiento o punto de vista deseado. Es por ello que la comunicación escrita y la oral varían en la cantidad de información detallada que pueda comunicarse en un solo esfuerzo. Como es posible volver a leer un memorando o un informe, el receptor no tiene que recordar toda la información. Sin embargo, los discursos no pueden volverse a escuchar. Es más importante limitar la cantidad de información que se presenta en forma oral. ¿Cuántas ideas se puede transmitir en un discurso? La mayoría de los oradores prefieren 3 ideas principales, pero muchos receptores pueden recordar hasta 5. El límite aproximado de la memoria inmediata a corto plazo de una persona es de 7 elementos de información en un momento dado. Como la gente debe recordar lo que tú dices para poder actuar en consecuencia, dividir tu discurso en más de 5 partes principales debería permitir que tus ideas sean fáciles de recordar. Tu presentación es extensa. Considera la posibilidad de utilizar auxiliares visuales como diapositivas de PowerPoint o resúmenes escritos para reforzar el mensaje. Otra característica muy importante es utilizar transiciones o señales para indicar tu progreso. Es importante que entregues a tu audiencia un mapa de camino al inicio de tu mensaje. No te detengas ahí, continúa ayudándolos a seguirte a través de tu exposición. Para hacer esto, señala cuándo estás cambiando de una idea a otra, resumiendo la primera y luego anunciando la siguiente. Esto es especialmente importante en la comunicación oral, ya que la audiencia solo escuchará tu mensaje una vez. Es fundamental que incluyas señales durante tu discurso. Deberás indicar las principales transiciones entre las ideas, como: acabamos de ver cómo operan los 2 tipos estándar de almacenamiento de datos. Ahora veamos las ventajas y desventajas de cada sistema de almacenamiento. En la comunicación escrita, las transiciones se señalan al separar, numerar o utilizar viñetas para resaltar la información. Puedes dirigir la atención de tus lectores hacia las palabras clave mediante itálicas o negritas. Otra característica importante es concluir con un comentario contundente. 2 importantes conceptos psicológicos trabajan en la comunicación: la primacía y la novedad. La primacía es la primera impresión recibida y la novedad es la última. La gente tiende a recordar lo primero y lo último que lee o escucha en los mensajes. Es fácil entender por qué las partes más importantes de cualquier presentación son la primera y la última impresión que crean. En la introducción, tú estableces un sentimiento inicial que matiza el resto de la presentación, y la impresión creada durante la conclusión influye en la evaluación general que hace la audiencia de tu mensaje. Como estos son los segmentos más importantes de tu presentación, requieren de mayor preparación. Debes planear tu mensaje con el comienzo y el fin en mente. Es decir, hay que considerar la declaración de tu objetivo específico mientras desarrollas la introducción y conclusión. Algunas personas escriben la conclusión primero,
porque esto les permite organizar el resto de su material para que fluya en forma natural hacia la conclusión. Llega al cierre al final de tu discurso o mensaje escrito resumiendo tus ideas. Las investigaciones indican que este tipo de reforzamiento ayuda a los receptores a retener la información. Por lo general, las personas recuerdan menos del 20% de lo que escuchan o leen. Si presentas una vista previa de la información en tu introducción, la refuerzas en resúmenes internos y luego la sintetizas en la conclusión, incrementarás las posibilidades de que los receptores recuerden tus ideas. Las últimas declaraciones que hagas luego de tu resumen deben crear una sensación de cierre y añadir más probabilidades de recordar tu mensaje. Estas afirmaciones pueden adoptar diversas formas. Podrías incitar a la acción, reforzar el compromiso de la audiencia hacia la acción o establecer sentimientos de buena voluntad. Véase la tabla. Por ejemplo, podrías hacer hincapié en la legitimidad al resaltar diversas citas de expertos, destacar el tema, estoy aquí para ayudar, pronosticar condiciones futuras, subrayar la utilidad de tu propuesta, al destacar el efecto que tendrá el resultado final o utilizar una exhortación emocional para incrementar el compromiso y la lealtad. Como resumen, nosotros hemos visto la regla número 1, formular una estrategia para la audiencia específica. A su vez, tiene características principales como identificar el propósito, así como también satisfacer las demandas de la situación. Y la regla número 2, desarrollar una estructura clara, tiene características principales como comenzar con un pronóstico, así como también elegir un patrón de organización adecuado, utilizar transiciones o señales para indicar tu progreso, así como también concluir con un comentario contundente. Ahora veremos la regla número 3, sustentar las ideas con evidencia. Iniciamos con su primera característica, que es elegir diversos apoyos. Existen muchas razones para utilizar materiales de apoyo o evidencia conforme desarrollas tu mensaje. La mayoría de las investigaciones concluyen que el material de apoyo hace una gran diferencia en el efecto que provocan las ideas. Esto es verdad incluso si tus receptores no lo conocen bien o si consideran que tu credibilidad es de moderada baja. ¿Qué tipo de apoyo debes elegir? En la tabla se muestra o se ilustran algunos de los muchos tipos de materiales de apoyo disponibles. Los mensajes tienen más fuerza cuando se elaboran sobre una diversidad de materiales de apoyo. Por ejemplo, es conveniente reforzar datos estadísticos acerca del reparto de utilidades con un caso específico, como la forma en que esos números afectarán a un empleado en la línea de ensamble. La característica siguiente es considerar a tu audiencia cuando elijas el apoyo. Los tipos de materiales de apoyo que elijas dependen en parte de tu audiencia. Si la evidencia es nueva para ellos, tendrá mayor efecto. Las cintas de videos, las grabaciones o las fotografías también tienen un efecto importante. Las personas que son muy dogmáticas se ven más afectadas por la evidencia que las que no lo son tanto. La gente tiende a creer en evidencias que coinciden con su propia postura, más que con las que no concuerdan. Así que su postura inicial determina qué tanto considerarán creíbles las evidencias.
Si tus receptores consideran que la fuente o el tipo de información son creíbles, tu presentación será más eficaz. Siguiente característica: utilizar auxiliares visuales como apoyo. Existen tantas razones para utilizar auxiliares visuales como tipos de ellos, y son los que se muestran en la tabla siguiente. Los auxiliares visuales sirven para que los individuos procesen y recuerden datos, además de mejorar la comprensión y la memoria. Los auxiliares visuales pueden incrementar el efecto de persuasión de tus ideas si comprometen a los receptores activamente en el intercambio de comunicación. Tu credibilidad y tu capacidad de persuasión mejorarán mediante auxiliares visuales adecuados. Con estas funciones en mente, recuerda que los auxiliares visuales deben ser simples, claros y profesionales, como se muestra en la tabla. La finalidad de un auxiliar visual es mejorar tu presentación, no reemplazarla, ni actuar como distractor. Por desgracia, muchos profesionales ignoran esto y tratan las representaciones como exhibiciones de transparencias en las cuales lo que se muestra en pantalla o los efectos de sonido y no el presentador se vuelven el centro de atención. Las gráficas asistidas por computadora ayudan considerablemente a complementar tus ideas principales con materiales visuales. Sin embargo, también facilitan la creación de imágenes visuales y sonidos desordenados y excesivos que distraen a la audiencia de tu mensaje estratégico. Es por ello que debes de seleccionar y diseñar los auxiliares visuales de manera que refuercen tu estrategia y tus ideas para hacerlas más claras. Tener en mente que cada tipo de auxiliar visual comunica información en forma distinta. En general, los auxiliares visuales como las transparencias, las fotografías y los carteles ayudan a que la audiencia se sienta como tú. Enriquecen la dimensión emocional de una presentación. Por otro lado, los materiales descriptivos o escritos sirven para que la audiencia piense como tú. Las cifras y los cuadros refuerzan los procesos cognitivos. Las fotografías refuerzan los procesos afectivos. Utiliza tablas y gráficas para resaltar las relaciones y los patrones, no para comunicar datos detallados. Si es necesario, distribuye copias de cuadros y tablas. Veamos el resumen de la regla número 3, sustentar las ideas con evidencia. Tiene 3 características principales. La primera de ellas es elegir diversos apoyos. La segunda, considerar a tu audiencia cuando elijas el apoyo. Y la tercera, utilizar auxiliares visuales como apoyo. Jóvenes, para mayor información, por favor consultar las siguientes referencias bibliográficas. Jóvenes, muchas gracias por su atención. Estaré atento a sus preguntas o dudas referente a este tema. También estaré pendiente sobre las actividades de aprendizaje referente al tema 4, comunicación efectiva. Nos vemos en la próxima sesión.